Hola, bienvenidos. Quería hacer un primer vídeo inspirado en los vídeos que está haciendo Andrés Pellicer en su canal, que habla de fundamentos de Python, y el primer vídeo habla de instalación de Python y de tipos básicos de datos. Bueno, sí es cierto que en los siguientes vídeos él trabaja con más tipos de datos, así que me centraré un poco en hacer mi versión de su vídeo, pero enfocado a Linux. Personalmente yo soy usuario de Linux y pienso que hoy por hoy usar Linux es indoloro. Se lo instalo a mi padre para que no le entren virus y como él principalmente usa el navegador, es decir, quizá Linux no permite instalar, por ejemplo, el iTunes, o no permite instalar Microsoft Office, pero en cambio tiene una serie de herramientas como son LibreOffice, como son... Bueno, LibreOffice tiene toda la suite, solo que yo tengo ahora mismo solo esas aplicaciones. O sea, hoy en día Linux no tiene nada que envidiar. Entonces Andrés hizo un tutorial desde Windows y dio algún tip para Mac, y yo voy a hacer lo mismo pero para Linux. Así es como me he preparado un poco un guión, donde primero quiero explicar que Python 3 viene ya preinstalado en el sistema. Ya nos ahorramos un programa que instalar. ¿Por qué? Porque Python 3 se integró desde un principio muy bien con Linux, y muchas aplicaciones lo usan por debajo. Entonces, tanto la versión 2 como la 3 vienen preinstaladas en mi sistema operativo actual, que es actualmente un Ubuntu 18.04. Long Time Support. Significa que tiene como 5 años de soporte de seguridad o algo así. Bueno, entonces decir que Python viene instalado, si yo ejecuto el comando Python, ya ejecuta algo, sin haber hecho nada. Es decir, recién instalado el sistema. Igual que cuando te instalas un Ubuntu, ya viene con los navegadores que necesitas, ya viene con un montón de cosas, ya viene con la suite ofimática y viene con muchísimas utilidades más, cosa que Windows siempre ha adolecido y ahora últimamente está copiando e integrando más cosas. Bueno, pues Python es una de las cosas que viene integrada ya en Linux. Pero el Python que ejecuta actualmente es la versión 2, como veis aquí, y esa versión está obsoleta. Se mantiene un poco por compatibilidad. Por lo que no usaremos Python ni Python 2, que es el mismo, sino que usaremos Python 3. Python 3 es la versión que actualmente se usa y la que debemos aprender. Hay pequeños cambios de la 2 a la 3 y la 3 es la única que nos interesa. No hay más vuelta de hoja. Una vez que sabemos que no necesitamos instalar Python, bueno, si queremos saber que está instalado en el sistema, le preguntamos que desde dónde ejecuta Python 3 y nos dice una carpeta del sistema. Es como archivos de programa. Pues aquí hay una carpeta o varias específicas donde pueden instalarse los programas. Bueno, pues de la misma forma queremos instalar Code, Visual Studio Code, que como quería enseñaros, pues también es un editor de programación súper recomendable, porque se integra con un montón de lenguajes y bueno, lo ha hecho la comunidad bastante bien. Está para todos los sistemas operativos, hasta donde sé, y yo lo veo pues una opción muy buena, entre otras cosas porque bueno, no le falta de nada de lo que tienen otros editores, además que incluye una terminal. Bueno, para mí es muy práctico que incluya una terminal aquí, y nos evitaríamos estar abriendo ventanas
del tipo esta, ¿de acuerdo? Bueno, en Linux, aunque se puede hacer todo visualmente, porque hoy en día no le falta de nada visual, pero la consola tiene un poder tremendo. De hecho, la consola replica el comportamiento del procesador. El procesador ahora mismo, de base, está siempre esperando una orden. Está continuamente preguntándote ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Muy parecido al parpadeo del cursor, ¿no? Está ahí como esperando a que le des una orden. Bueno, pues eso es muy interesante, saber que un ordenador funciona así y que cuando está parpadeando o está esperando, realmente ya ha terminado de hacer otras tareas. De ahí que cuando le damos una orden, la ejecuta. Pero es que a su vez, cuando ejecutamos Python 3, nos aparece otra consola, ¿no? Una consola de Python donde esas 3 flechitas vienen a indicar que está esperando a recibir una orden. Y entonces aquí podríamos programar directamente. Eso es así. Y podríamos ejecutar nuestros programas sobre la marcha. Es muy práctico, por ejemplo, si tú le dices mi variable igual a 5 y luego le puedes preguntar ¿qué vale mi variable? Y te dice 5. La respuesta es sin las flechitas. Bueno, pues a esto se le llama idle. Idle, bueno, pues se han inventado unas siglas, ¿de acuerdo? Que idle significa que está esperando órdenes, en inglés o algo parecido, ¿vale? No me centraré más, solo que cuando uno ejecuta Python, pues se le abre el idle. Cuando no ejecuta el idle, cuando quiere ejecutar un programa, pues a menudo pues tienes que decirle Python y mi programa .py, que es como acaban la extensión de los programas de Python. Bueno, ese documento no existe, así que daría error. ¿Cómo se instala Code? Bueno, pues la forma más interesante de instalar Visual Studio Code es la siguiente. Ubuntu tiene ya un instalador de paquetes propio, pero este también incluye un instalador que se llama Snap, que permite tener programas comerciales actualizados y autoinstalables. Entonces, se autoactualizan. Entonces, si le decimos snap install code, me pide una contraseña para hacer tareas del sistema y bueno, lógicamente me dice que ya está instalado, como lo he enseñado antes. Y no hará falta nunca más actualizarlo, porque ya comprueba automáticamente si ha salido la siguiente versión. Es tan poco doloroso como eso. Realmente puede ser así, o también podría instalarse abriendo la aplicación del gestor de paquetes, el gestor del software de Ubuntu. Aquí le diríamos code y está aquí y te dice que está instalado, o Visual Studio. Perdona el mensajito. Bueno, fíjate que sale aquí. Vale, y te dice que ya lo tienes instalado, que lo puedes iniciar. Y si le damos a iniciar, pues bueno, estaba ya ejecutándose, pero se ha abierto otra ventana. Bueno, así de indoloro es instalar software desde Linux.
es libre de virus, libres del riesgo de entrar en una página de phishing. Actualmente, bueno, la consola sigue siendo muy usada, pero precisamente por su simplicidad. Le metes un primer comando, que es la aplicación a la que llamas, luego dentro de esa aplicación el comando instalar, y luego ya a continuación el nombre del programa. ¿Que no sabes cómo se llama? Pues por ejemplo le dices busca cómo se llama el programa y te dice aquí una lista, te dice quién lo ha publicado, la versión. Bueno, esa es un poco la facilidad de instalar code, porque Python 3 ya lo tenemos instalado. ¿Y qué podríamos añadir? Podríamos enseñar cómo se instala Jupyter. Jupyter, para quien no lo sepa, es el programa este que uso, que actualmente pues podría estar ejecutando sobre la marcha códigos de Python. Yo lo veo muy útil, pero bueno, esto es más a nivel curiosidad. Vamos a ver si estuviera, no lo sé si está en Snap, que sí está, me alegra saberlo, aunque yo lo instalo desde Python con su instalador PIP. PIP 3 es el instalador de paquetes de Python 3. Le decimos que instale Jupyter. De manera que lo ha instalado. Incluso podemos decirle que haga un upgrade, de forma que hemos forzado a que lo reinstale si hay una nueva versión. Simplemente aquí ya ha comprobado que ya está todo instalado en local, así que no hay que descargarse nada más. Y la consola, por cosas así, es súper poderosa a la hora de seguir tutoriales. Cuando necesitas instalarte un programa, en lugar de darte instrucciones, ahora métete en esta web, dale este botón descargar, te dicen copia y pega esto, y instantáneamente se te instala. Eso es algo que a mí me maravilla, y me maravilló desde hace muchísimos años de Linux. Entonces tenemos code instalado, tenemos Jupyter instalado y también los módulos, de forma que los módulos se instalan con pip, ¿no? Es lo que vengo a decir, que por ejemplo, si en algún momento queremos un módulo de Python y queremos el módulo pandas, como en un futuro vídeo enseñará Andrés, instalamos pandas. Como lo tengo instalado, le voy a decir que lo actualice. Y actualizado a la última versión de pandas. Podemos ver que también ha instalado NumPy y otros módulos que eran necesarios para usar pandas al completo. Si queréis instalar pip 3, bueno, ya lo he dicho, no sé si lo he dicho, pero a nivel de sistema se instala así: sudo apt install. Sudo es la orden de superusuario para que te pida la contraseña de administrador. Apt es la aplicación de paquetes por consola, para instalarlos por consola. Install, la orden que le damos a esa aplicación, y le decimos Python 3 PIP. Y así se instala. Bueno, no me quería
ir sin enseñar cómo funciona Jupyter. Jupyter se creó un poco para dar mucha más usabilidad a los lenguajes de scripting. Es decir, que sobre la marcha un lenguaje que se programe aquí puede ser mostrado a continuación el resultado. Por ejemplo, si yo pienso que puedo hacer una suma, una operación matemática, puedo visualizar su resultado a continuación. Eso no es como funciona un ejecutable de Python normalmente. Hay que crear un documento de texto en ese lenguaje y luego llamar al lenguaje para ser ejecutado. Aquí ya sabemos que partimos de que es un lenguaje en Python 3 y cada celda va a ejecutarse independientemente, individualmente, y mostrará su resultado cuando esté en la última línea. Es decir, yo puedo tener varias líneas los espacios entre operaciones o entre signos no son obligatorios, pero son recomendables para hacerlo más legible. Y ha ejecutado dos instrucciones, pero me muestra el resultado de la última. ¿De acuerdo? Esto es importante porque normalmente, si queremos que en Python salga un valor por consola, usamos la función print. ¿De acuerdo? Pero ahora ya no es necesario si usamos Jupyter, porque nos basta con ponerlo en una celda para saber su valor. Esto es muy útil cuando empiezas a usar variables. Una variable es un texto alfanumérico que no puede empezar por número y puede usar guiones bajos. No se necesita declarar tipo porque lo coge automáticamente. Los tipos numéricos son entero, float y complejo. Float es un número con decimales y complejo, como curiosidad, es un número que tiene una parte real y una parte imaginaria expresado con J. Para saber el tipo de un dato o de una variable usamos la función type. Entonces vemos que sin instalar nada, que el propio lenguaje Python tiene funciones como print y como type, que son built-in functions. Son funciones que pueden ser llamadas sin importar ningún módulo, que están ya integradas en el lenguaje y que lo enriquecen para poder crear cosas más complejas. A partir de esto, de estas funciones, se puede hacer muchas más cosas. Se puede derivar todos los módulos restantes que añaden funcionalidades al lenguaje de Python. De la misma forma que los built-in types. Los built-in types pueden ser operaciones booleanas, comparaciones que devuelven true o false, y los tipos numéricos, entero, float y complejos, con un montón de operaciones que se pueden aplicar, ¿de acuerdo? De forma que tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo también son muy utilizados. El número negativo, un número positivo, el valor absoluto, pasar a entero, pasar a float, hacer casting, complejo, real e imaginario, que convierte un dato en número complejo. Y luego el deep mode es también muy útil porque te hace la división entera y su resto. La potencia, que es lo mismo que usar dos asteriscos. Y bueno, ya que hemos empezado a utilizar los ejemplos de numéricos, bueno, pues hemos visto como una suma es intuitiva, una multiplicación,
una potencia, pues 2 elevado a 8. Todo el mundo sabe que 256, porque, bueno, todo el mundo igual no, pero un número, la base binaria elevado a 8 es lo que contiene un byte, 256 valores. Y a partir de ahí pues se necesitan más bytes para expresar un número. Pero Python funciona sin necesidad de saber cómo de largo va a ser tu número. Es decir, tú puedes hacer una potencia muy larga que a nosotros, para usarlo, no necesitamos saber cuántos bytes. Es por eso que llamamos que el Python es un lenguaje de alto nivel. No necesitas saber cómo funcionan las cosas por debajo porque hace muchas cosas automáticamente. Como hace automáticamente el coger el tipo de una variable. Habíamos creado la variable mivar y es de tipo float. Y podíamos convertirlo a complejo. Y podíamos guardar esta transformación en otra variable, por ejemplo. Bueno, las variables sirven para volver a ser usadas, de forma que cuando decimos que Python es un lenguaje con tipos dinámicos, es que en otros lenguajes hay que decirle, hay que preparar al sistema qué tipo de dato le vas a dar. Pero aquí no hace falta, aquí tú le puedes dar un valor complejo y guardarlo en tu variable y luego decir voy a cambiar el tipo de dato y ahora le voy a meter un entero y la misma variable ahora guarda un tipo totalmente diferente, de forma que ya no es coherente con el nombre que se le dio. De acuerdo. Para eliminar una variable ya luego no la podemos usar y el programa dará error. Vale. Por ahora hemos visto lo principal, que hay funciones que podemos hacer incluso transformación. Si tú quieres saber cuánto vale en octal el número 15, pues vale, es 17. Bueno, son ejemplos de built-in functions, como que cada una tiene su utilidad y iremos viendo más adelante. Me despido y espero que aprendáis mucho de Python y os sean muy útiles todas estas clases.